La presentación está organizada más o menos en 5 partes, pero son bien cortitas, ¿ya? Algunas tienen solamente una diapositiva. Primero, necesitamos sentirnos bien con lo diverso que somos, luego ver las condiciones para la implementación de la IB que nuestra amiga, compañera, colega Nora ya había indicado en la mañana. Vamos a ampliar un poco más. Luego queremos mostrarles algunos avances que tenemos al 2024, enseguida los nudos críticos más importantes y finalmente qué oportunidades tenemos para seguir mejorando el servicio de educación intercultural bilingüe. Entonces, como primera condición, ¿no es cierto?, para hacer una educación intercultural bilingüe, es que necesitamos sentirnos convencidos de que la diversidad es una oportunidad, de que la diversidad es una potencialidad para gestar un servicio educativo con pertinencia cultural y lingüística. La diversidad es una oportunidad para desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Y es así que el Estado garantiza la atención a la diversidad cultural y lingüística y el desarrollo de los aprendizajes justamente con esa pertinencia cultural y lingüística que todos los maestros aspiramos para nuestros estudiantes. Entonces, como punto de partida eso, convencidos de que la diversidad es una oportunidad y es una potencialidad. Entonces, desde el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, reconocida con la resolución ministerial 519 del año 2018, que reconoce el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, plantea 4 condiciones indispensables. Yo escuchaba en las mesas de trabajo, escuchaba a algunos colegas decir, no solamente son 4, podrían ser 5, podrían ser 6, efectivamente, pero las 4, por lo menos desde la perspectiva del modelo, son las indispensables para brindar un servicio educativo intercultural bilingüe. Una primera condición es la de tener docentes formados en EIB y con competencias comunicativas lingüísticas. Buenos docentes pueden hacer uso correcto de todos los recursos que tiene en su entorno. Buenos docentes no escatiman esfuerzo para que tal vez algunas debilidades que tenga el modelo, y cualquier modelo, ¿no es cierto?, siempre a nivel de nuestro país, no precisamente calza tal cual aspira a la región, ¿no es cierto?, pero un buen docente va a seguir haciendo los procesos de adecuación, de diversificación, de contextualización al lugar donde se encuentra. Entonces, es indispensable esa primera condición que viene a ser docentes formados. Una segunda condición, si ya tenemos docentes predispuestos, y en algún grupo decía, por ejemplo, que es de vital importancia la dimensión afectiva, la predisposición que tenemos los docentes para hacer una buena práctica pedagógica. Hemos perdido, tal vez, o en todo caso está seriamente disminuida la predisposición, el querer hacer un servicio educativo intercultural bilingüe. Entonces, si ya tenemos la primera condición, una segunda condición es contar con una propuesta pedagógica, ¿no es cierto?, cultural y lingüísticamente pertinente. Precisamente la RM 519 en su componente pedagógico contempla, ¿no es cierto?, una propuesta pedagógica que detalla más o menos cómo debe ser, ¿no es cierto?, de manera general para el país, cómo debería ser un servicio educativo que tenga esa pertinencia. Sin embargo, como nuestro país es diverso, y por eso hemos partido de que la diversidad es una oportunidad, como nuestro país es diverso y de acuerdo a la norma, las regiones y las UGEL aún están facultadas para hacer aún más pertinente al territorio cualquier modelo de servicio. Entonces, sin embargo, esa es una condición muy importante para este modelo y cualquier otro modelo de servicio educativo. Una tercera condición es la existencia de materiales educativos en lenguas originarias y castellano. Y en la actualidad, y seguramente desde los años anteriores,
precisamente el equipo de materiales o el proceso de elaboración de materiales es el que tiene de pronto algún recurso económico para garantizar la elaboración de los materiales. Entonces, estamos en ese proceso ahora. Es verdad que la UMC, por ejemplo, hace poco ha publicado los factores asociados, ¿no es cierto?, de los logros de aprendizaje en los estudiantes de educación intercultural bilingüe, y una de ellas, un factor asociado, precisamente está vinculado al uso de los materiales. Y de pronto la presentación de los materiales, la forma como estamos presentando los materiales, está haciendo generando en el docente de pronto no una predisposición de hacer uso, porque es un material voluminoso, ¿no? Entonces, estamos replanteando la elaboración de materiales para la dotación 2026, porque la elaboración se hace un año anterior. Para la dotación 2026 estamos replanteando, ya tenemos autorización y el visto bueno de alta dirección para organizar materiales multinivel. Es decir, nuevamente apostando a la diversidad. Toda aula, toda institución educativa no tiene estudiantes que tienen niveles de dominio de lengua de manera uniforme. Tampoco lo tenemos en el nivel de desarrollo de las competencias. Siempre la diversidad va a estar permanente, entonces hay la necesidad de plantear al docente un material adecuado para atender a los niños que tienen bajos niveles de dominio, algunos que tienen intermedio y otros que tienen nivel de dominio aceptable o esperado para su grado. Entonces necesitamos adecuar esos materiales, tal vez no presentando en un texto, sino presentando en fichas, de manera que cada nivel implique una ficha. Entonces, en ese proceso de adecuación y mejora nos encontramos en este momento. Una cuarta condición es una gestión educativa participativa e intercultural. Y tal vez es esta condición donde no se ha avanzado mucho desde la DEIP. Ya no se ha avanzado mucho porque hay direcciones en el Ministerio que tienen competencias vinculadas a la gestión, que en este caso es la DGC. Entonces hay la necesidad de conversar con esa dirección para que ellos desde su competencia también implementen o diseñen estrategias diferenciadas para instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. Entonces estamos también en ese proceso de conversación, de coordinación, para que el Ministerio en su integralidad tenga que ver, ¿no es cierto?, una gestión educativa intercultural y participativa. Vamos a ver los avances que tenemos tomando como referencia estas cuatro condiciones. Un primer avance está vinculado a un proceso complejo, muy criticado en distintos espacios. Yo vengo asumiendo esta responsabilidad de manera encargada hace más de un año y medio atrás. Entonces he participado en distintas reuniones con directores regionales de educación y otras autoridades, en el que planteaban la necesidad de recaracterizar a todas las instituciones educativas. Y hoy ha salido nuevamente en el debate, en la conversación de los equipos, ha salido también esta temática, ¿no es cierto? Entonces, este proceso es bien complejo porque hay algunas instituciones educativas, algunos directores, algunos padres de familia y algunas autoridades de las instancias de gestión que indican no ser una institución EIB, a pesar que el territorio es EIB. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero voy a dejar a que ustedes puedan ir más o menos analizando por qué sucede eso. Y justamente este evento es un espacio donde necesitamos reflexionar en voz alta qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en nuestra población en general y fundamentalmente en nuestras autoridades. Entonces, la última caracterización que tenemos es el año 2022, a través de la RBM 158, en el cual se identifican 26.397 instituciones educativas EIB. Estas están en el registro y son en estado activo. Ya estas instituciones educativas albergan 1.238.923 estudiantes y requieren
de 105.629 docentes requieren, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la diferenciación por niveles y por formas de atención. Encontramos instituciones educativas EIB en 160 UGEL de las 24 regiones. Es decir, estamos en todo el territorio, a excepción de Tumbes, por cierto, ¿no? Pero en todas las regiones, incluido Piura, Piura tiene 4 instituciones educativas EIB, por ejemplo, en el registro, y algunos dicen que no podría ser solo 4, es mucho más, ¿no? Entonces, este es un proceso y ahí tenemos la cantidad de instituciones educativas por región, y obviamente las regiones del sur del país son las regiones donde hay mayor cantidad de instituciones EIB. ¿Cómo se pasa esto? Ya. Veamos la primera condición. Docentes formados en EIB y con competencias lingüísticas. Desde nuestra competencia en formación docente, desde nuestra competencia como DEIP en formación docente, básicamente estamos vinculados con la asistencia técnica que brindamos a los especialistas de las UGEL y de las DRE. No tenemos competencia para llegar directamente a los docentes. La dirección que llega directamente a los docentes es la DIFOS. Sin embargo, en estos 2 últimos años, por ejemplo, venimos trabajando bajo las paraguas de la DIFOS, estamos trabajando el programa de conversión de instituciones educativas unidocentes a multigrado. Y en esencia, quienes conducen este proceso somos los de la DEIP y de la DICER. DICER por lo de rural, DEIP por lo de la IB, pero el paraguas legal nos da la DIFOS. Entonces, es un proceso complejo, pero estamos logrando trabajar de manera coordinada, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos cursos virtuales, las mismas que están en Perú Educa, ¿no? Esa sí es nuestra competencia. Y tenemos programado, por ejemplo, 11 cursos virtuales para escritura básica, ya de 11 lenguas, ya 4 cursos virtuales de escritura avanzada para 4 lenguas originarias. Y está en Perú Educa en estos momentos en proceso de actualización. De la misma manera, hemos planteado varias herramientas lingüísticas, entre ellas, por ejemplo, 48 alfabetos oficializados, y eso es de vuestro conocimiento, 19 manuales de escritura, versión lengua originaria, tenemos 9 vocabularios pedagógicos, 5 lenguas con gramáticas pedagógicas y 5 esbozos gramaticales. Y justamente para avanzar en las herramientas pedagógicas, hemos reestructurado los equipos. Hemos liberado al equipo de herramientas lingüísticas del proceso de evaluación docente. Ya eso nos está dando de alguna manera cierta facilidad, cierta flexibilidad para que se dediquen a diseñar, a elaborar las herramientas lingüísticas, las mismas que son insumo obviamente para desarrollar nuestras lenguas. ¿Ya? Por otro lado, en el marco de la formación docente también, con la última evaluación de lenguas originarias que hemos hecho el año pasado, este año todavía no tenemos resultado porque estamos en proceso, en el registro de docentes EIB tenemos más de 129.380 docentes en el registro. 129.380. Sin embargo, acá hay un detalle. Estos 129.280 no precisamente son docentes titulados, sino todos los que han dado, ¿no es cierto?, evaluación de lengua originaria. Entonces, en las últimas diapositivas voy a mostrarles de cómo estamos actualizando las normas para que diferenciemos el registro de docentes con el nombre propio, porque docente es el profesional en educación, y existirá registro de profesores que ejercen la docencia sin aún tener título,
que tendrán un registro transitorio, pero el registro oficial va a ser solamente de docentes titulados. Entonces, ese es otro proceso que estamos dando giro porque de alguna manera algunos docentes, algunos colegas que ejercen la función docente con el certificado de dominio de lengua no se han esmerado en avanzar en su proceso de formación. ¿Por qué? Porque con su constancia tenían garantizada su contratación en los siguientes años. Pero ahora vamos a tener un registro transitorio de 1 año, entonces obviamente van a preocuparse para que sigan avanzando en su formación. El asunto es tener normas que apalanquen el profesionalismo o el desarrollo profesional de nuestros profesores. Ese es un poco el desafío que tenemos. Pasamos por favor a la siguiente. Bien, propuesta pedagógica. Dentro de la propuesta pedagógica, aparte de el componente pedagógico y de gestión que tiene el modelo de servicio que está en la 519, nosotros estamos planteando herramientas específicas para el desarrollo no solamente de las lenguas, sino también herramientas de carácter pedagógico. Por ejemplo, la guía de planificación curricular para los 3 niveles está en pleno proceso de actualización, la guía de caracterización lingüística, la guía de la lengua originaria como segunda lengua para los 3 niveles, la guía de castellano como segunda lengua para el nivel inicial, la guía de la apropiación del código escrito, la propuesta pedagógica para el nivel secundaria, la propuesta de norma técnica de secundaria. Y acá quiero poner un pequeño paréntesis. El nivel secundario ha iniciado su proceso de implementación el 2019. Cuando hemos hecho el lanzamiento del modelo EIB en secundaria, después de 1 año entramos en pandemia y estamos recuperando el proceso de implementación en secundaria recién al retorno de la pandemia con mayor, digamos, presencialidad, ¿no? Porque en el tiempo de la pandemia hemos elaborado muchas herramientas, muchos instrumentos, muchos materiales de carácter virtual que obviamente las mismas están en Perú Educa. Acá no lo han consignado la guía del diálogo de saberes, que es otra herramienta de mucha importancia, porque en los grupos de trabajo salían, por ejemplo, que la EIB no solamente es la lengua o el desarrollo de la lengua, sino tiene un marco cultural, ¿no es cierto?, que le da sentido a la lengua, o viceversa, ¿no es cierto? Lengua y cultura son, ¿no es cierto?, categorías que de pronto tienen que convivir de manera directa, ¿no? Entonces, estos serían un poco los avances en la condición de propuesta pedagógica. Siguiente, por favor. En cuanto a la elaboración de materiales, vamos a mostrar lo que hemos trabajado, la dotación 2024 que ha debido llegar, y esta dotación 2024 lo hemos hecho en un marco de una reestructuración rápida por decisión de alta dirección, de convertir los cuadernos de trabajo en textos escolares, en textos de comunicación. Entonces, la dotación que este año ha llegado son en la versión de textos. Las anteriores eran cuadernos de trabajo. Argumentos, explicaciones existen, ya sin embargo, ha sido una decisión del Ministerio de Educación en su integralidad, no solamente para el modelo EIB, sino para todos los modelos de servicio educativo. Entonces, esa modificatoria ha llegado a las instituciones educativas en 403 títulos, de las cuales, ¿no es cierto?, tenemos en 14 lenguas para comunicación con sus 3 variantes quechuas, asimismo para biblioteca, material de biblioteca, 305 títulos en 42 lenguas. Lo que hemos garantizado, material para todas las lenguas que tienen instituciones educativas, es material de biblioteca, pero material de estudiantes sí estamos en progresión permanente. En la dotación 2025, que ya está en pleno proceso de impresión, hemos terminado la elaboración al 30 de junio, porque ha sido compromiso, ¿no es cierto?, del mismo discurso presidencial. Nosotros hemos entregado 406 títulos que más o menos van a atender a 496,000 estudiantes. De la misma manera,
Los textos para estudiantes no están todavía en todas las lenguas, pero el material de biblioteca sí están para las 42 lenguas, ¿verdad? Ahí en los cuadros estamos observando con los niveles de detalle. Tenemos también aplicativos para las tabletas. Las tabletas están cargadas con 17 aplicativos en 32 lenguas originarias y 5 variedades del quechua. Está en pleno proceso de evaluación otro aplicativo en convenio con el Banco Interamericano, un aplicativo para el quechua, que va a ser tipo Duolingo, la misma que va a ser de uso masivo en los sistemas operativos Android. Asimismo, tenemos más de 220 experiencias de aprendizaje en las tabletas, más de 824 recursos web en 10 lenguas originarias, y cuando digo recursos web me refiero a, por ejemplo, a los interactivos, a los materiales a las fichas de trabajo más pequeñas que están cargadas en las tabletas, las mismas también que se encuentran en Perú Educa, ¿no? Pasamos, por favor. ¿Cuáles son los nudos críticos? Y es necesario reconocer las dificultades o nudos críticos que tenemos. Un primer nudo crítico preocupante, y creo que acá en este espacio estamos coincidiendo todos y todas, es la brecha docente, la formación inicial docente. Si bien es cierto, hoy en la mañana la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas nos ha mostrado que tiene preocupación y avances en cuanto a formación inicial, sin embargo, como observamos, y de hecho tenemos un estudio de la brecha docente, la misma que está para publicación, observamos pues que tenemos el 71.87% de plazas ocupadas por docentes bilingües. Esto pareciera alegrarnos. Ellos son docentes bilingües, no son docentes EIB. Es decir, tienen título digamos, de primaria, de inicial o de secundaria en cualquier área, pero tienen la constancia de dominio de lengua, ¿no es cierto? Ahí tenemos el 71%. El 16.14% son plazas ocupadas por docentes monolingües con o sin título pedagógico. Se dan cuenta, el 16% de nuestras instituciones educativas están ocupadas por docentes monolingües. Y esa es una seria preocupación. Y finalmente el 5.03% son plazas de docentes faltantes para atender por demanda estudiantil. Esas son las plazas que están siendo ocupadas por personal de otras carreras, técnicos e inclusive por personal con 5º año de secundaria. Eso es en relación a la formación inicial. El siguiente es relacionado a la formación en servicio. En cuanto a la formación en servicio, es muy preocupante, como ustedes ven, colegas. Tenemos solamente el 3.5% de docentes que tienen título profesional EIB. Es decir, su título dice primaria EIB, inicial EIB o secundaria intercultural bilingüe, lengua española, por ejemplo, es el título que da la Universidad de la Cantuta. Y, por ejemplo, de la Universidad de Ayacucho da el título de Lengua, Literatura, _ Quechua, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunas universidades que en secundaria, una que otra que va dando el título con esa denominación, pero aún son muy escasas, ¿no? El 87% de docentes cuentan con título profesional que no corresponde a EIB. Es decir, no tenemos o no hemos tenido, ¿verdad?, instituciones de formación que les den esa formación EIB. Entonces tenemos esa gran brecha que necesitamos seguir trabajando. El 9.2% de docentes no tienen título profesional en educación, es decir, son de otras carreras, técnicos u otros profesionales. Entonces, estas dos láminas pues son evidencias que nos demuestran que estamos en serios problemas en cuanto a docentes. Entonces, necesitamos que las instituciones de formación inicial, tanto universidades como las escuelas superiores, ¿no es cierto?, inicien a ofertar formación EIB.
De alguna manera en inicial y primaria tenemos a nivel nacional una cierta cantidad de instituciones que ofertan esta formación, pero secundaria está casi vacía. Y no podemos esperar, si no cerramos el ciclo de formación en la trayectoria formativa de los estudiantes, si no cerramos todos los niveles, no vamos a ir cerrando brechas. Es decir, un estudiante que ha terminado su secundaria en una institución que no es EIB, de pronto no habrá desarrollado, ¿no es cierto?, esa inclinación, ese amor, ese cariño por una formación profesional EIB. Entonces, necesitamos poner mucha fuerza al nivel secundario. En ese marco, desde la DEI estamos haciendo convenios. Tenemos un convenio vigente con la UNIC, con la Universidad de Quillabamba, y estamos iniciando las primeras etapas de convenio con la Universidad José María Arguedas para que ellos puedan iniciar a ofertar la formación docente IB para el nivel secundario. Pasamos, por favor. Situación de las lenguas originarias. Nuestra hermana Nora ha explicado con bastante amplitud sobre esta situación. Lo que quiero poner énfasis en esta problemática es vinculado a la transmisión intergeneracional. Hay un estudio que se encuentra en la publicación del Ministerio de Cultura, en el RENALIO, en el Registro Nacional de Lenguas Originarias. Hay una publicación vinculada a la pirámide poblacional de la lengua materna de todas las lenguas, pero acá he extraído solamente del quechua. ¿Qué significa esa pirámide? Que de pronto ya no es pirámide, es un rombo, ¿no? Fíjense que hay menor transmisión intergeneracional en familias jóvenes. Entonces, si vamos a ir avanzando nuestro análisis, las familias jóvenes de pronto o son profesionales o han terminado ya 5º año de secundaria, por lo menos. Es decir, tienen mayor escolaridad, mayor nivel de formación escolar. Ellos ya no hablan la lengua originaria en su casa. Entonces sus hijos, por más que esas personas tengan como lengua materna una lengua originaria, sin embargo con sus hijos ya no hablan o ya no hablamos. Entonces, fíjense, niños de 3 a 4 años solamente no llegan ni al 1% de familias que establecen una transmisión intergeneracional de su lengua originaria. Y esa es una seria preocupación. Si seguimos en esa línea de cosas, entonces en unos años más probablemente vamos a ver 0, ¿no? Entonces va a convertirse en un rombo perfecto. Necesitamos hacer algo, y esto trasciende más allá del sector. No es solamente competencia del sector el hecho de que en las familias se hagan uso de las lenguas originarias. Y por eso en este congreso, un congreso donde también están las organizaciones, están autoridades, docentes, estudiantes, etcétera, necesitamos ampliar esta reflexión para que pongamos, como se dice, las barbas en remojo y emprendamos algunas acciones para que también desde los otros espacios y fundamentalmente espacios familiares iniciemos, ¿no es cierto?, a comunicarnos en nuestras lenguas originarias. ¿Ya? Entonces, esta es de una preocupación muy sentida, ¿no? Obviamente, ya esta parte de la vitalidad de las lenguas creo que ha tocado con mucha amplitud Nora, por eso yo quería resaltar, en ese estudio muestran cuáles son los factores que determinan la vitalidad de la lengua. Y el principal factor que determina la vitalidad de la lengua, queridos amigos, es la transmisión intergeneracional. Por ahí vamos a encontrar materiales, por ahí vamos a ver mediación docente, por ahí vamos a ver otros factores vinculados al sector. Pero la principal, de acuerdo a ese estudio, ¿no es cierto?, es la transmisión intergeneracional. Por eso en ese gráfico que está al pie había puesto remarcado, que lamentablemente no se ve, entonces es la transmisión intergeneracional. Tenemos que hacer algo.
para que esto, ¿no es cierto?, no siga ocurriendo. Pasamos, por favor. Otra problemática que también se ha indicado es con relación a la evaluación o a los resultados de aprendizaje, en este caso de la ENLA, la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2023. Y acá se muestra en qué nivel de aprendizajes nos encontramos en castellano como segunda lengua. Ya en castellano como segunda lengua. Fíjense que en las lenguas amazónicas ya muy poquísimos estudiantes llegan al nivel satisfactorio. En comparación a la zona andina, que el nivel satisfactorio es un poco más, ¿no es cierto?, un poco más en relación a la zona amazónica. Pero también en esta evaluación, la UMC, el previo al inicio lo ha categorizado en dos subniveles, ¿no? Previo al inicio B, previo al inicio A. Y eso aún es muy preocupante. Necesitamos hacer de que esos espacios muy por debajo inicien a avanzar, ¿verdad? Entonces, esto es una alerta de qué es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en la implementación del modelo EIB para castellano como segunda lengua. Veamos qué pasa en nuestras lenguas originarias. Por favor, el siguiente. Una primera es la lengua del quechua collao. Fíjense, el que está del color fucsia, ningún estudiante en lengua quechua, ¿no es cierto?, lee textos que corresponden a cuarto grado, ningún estudiante, ¿no? ¿Ya? Lo mismo ocurre con Shipibo, pero sí se nota la diferencia en castellano, ¿no? En castellano como segunda lengua, resultados en L2, en quechua collao sí es un poco mayor en comparación al Shipibo, ¿no? Entonces, tampoco estamos bien en nuestras lenguas originarias. Entonces, creo que la reflexión que han planteado en la presentación y lo que iba escuchando en los grupos, efectivamente, muchos docentes que tienen constancia de dominio de lengua no precisamente implementan el modelo en el aula. Y necesitamos hacer algo para que, por lo menos los que tienen constancia, implementen el modelo. Entonces, estamos implementando, ya el próximo año sale como compromiso de desempeño, el monitoreo a la práctica docente EIB. Monitoreo en aula y con el sistema Simon. A través del monitoreo vamos a identificar quiénes efectivamente implementan el modelo. Entonces, ustedes saben que hay un bono para los docentes EIB. Entonces, el bono tenemos que vincular a la implementación. No podemos ir dando bono solamente con la presencia de la constancia o por que la institución esté en el registro. Necesitamos algo más, y ese algo más tiene que ser la implementación. Seguramente este proceso para hacer una data considerable va a pasar 1 o 2 años, y ahí tenemos que iniciar el proceso de meritocracia, porque el pequeño bono que se le asigne debe ser a aquel que implementa. Lo que pasa son procesos complejos que de un año a otro no se puede hacer, porque para hacer de un año a otro tendríamos que monitorear al 100% y eso no es posible. Hay que ser realistas y vamos a ir progresivamente trazándonos metas, ¿no es cierto?, en el marco de los compromisos de desempeño. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? Acá solamente tengo 3 diapositivas y voy terminando. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? Pasamos, por favor. Estamos actualizando la política de educación intercultural para todos y bilingüe para pueblos originarios. Ahora lo estamos denominando educación intercultural bilingüe para todo el sistema educativo. Ya el equipo, hemos asignado un equipo a tiempo completo para que haga este proceso de actualización y estamos planteando al 2040. En un principio era el 2050, entramos en una discusión. Por ahí la alta dirección nos dijo que debía ser al 2030 y en ese ida y vuelta se llegó a la conclusión de que deba ser al 2040 en coordinación con CEPLAN y en coordinación con los otros sectores que también están planteando actualización de sus políticas.
Entonces, esto es de vital importancia. No voy a ampliar porque hoy en la tarde, en la última parte, el director general va a presentar todo el proceso, el detalle de la actualización de la política. Pero sí quiero ampliar con relación a la actualización de la normativa IB. Tenemos 3 resoluciones ministeriales fundamentales que rigen la implementación del modelo. El primero es la 519 que aprueba el modelo, luego es la 646 que aprueba el registro y todo el proceso de caracterización, y luego la 630 del 2013, que es la norma que regula el proceso de evaluación de lenguas. Las 3 normas estamos trabajando. La 519 estamos solamente haciendo modificatoria. Hoy día hacíamos seguimiento, probablemente en estos días sale ya la publicación de una modificatoria. Y la modificatoria, y que es preciso indicar acá porque eso hemos trabajado ya en reunión con especialistas también, la modificatoria básicamente está vinculado a las formas de atención. No es una actualización, la actualización sería del total, pero está vinculado a las formas de atención. Teníamos o tenemos hasta ahora 3 formas de atención: la de EIB de fortalecimiento, EIB de revitalización y EIB en ámbitos urbanos. Y nos hemos encontrado en serias dificultades de la implementación de la EIB en ámbitos urbanos. ¿Por qué? Porque a ámbitos urbanos no llegan nuestros materiales. Habida cuenta que en ámbitos urbanos hay instituciones de fortalecimiento. Y ahí podemos, yo soy de Andahuaylas, y el Colegio PIA ha presentado un documento al Ministerio indicando que ellos son de fortalecimiento. Y envían la evidencia de que efectivamente a más del 80 y tantos % de estudiantes proceden de los lugares aledaños, pero el local de la institución está en una zona urbana. Entonces ellos no reciben ningún material porque los materiales básicamente están diseñados para fortalecimiento y estamos entrando para revitalización paulatina y progresivamente. Entonces, esta modificatoria está convirtiendo en 2 formas de atención solamente, de fortalecimiento y revitalización, en ámbitos urbanos o rurales, ambos casos. Es decir, va a haber fortalecimiento en urbano y rural, y revitalización también, ¿no es cierto? Y además, algo importante, ¿no? Algo importante. Hay regiones, como en el caso de Ucayali, ha habido un traslado de la población originaria, de los pueblos originarios, a los alrededores de la capital, y son inclusive monolingües originarios, pero se han ubicado en contextos urbanos, y lamentablemente no se le está atendiendo con las características que el modelo exige, tanto en contratación o nombramiento, asimismo con los materiales. Entonces, esto estaría solucionando de alguna manera esta situación. Pero es más, nuestras lenguas y culturas o se fortalecen o se revitalizan dependiendo en qué situación se encuentran en el contexto correspondiente. Por eso estamos modificando las normativas. Un detalle importante que necesitamos tener en cuenta, y esto todos los profesores sabemos, es que el currículo nacional, estimados colegas, el currículo nacional, en uno de sus componentes más importantes, todo currículo tiene perfil de egreso, y es el elemento más importante de todo currículo, es decir, son las características con las cuales los estudiantes egresan de la educación básica, en este caso. Entonces, en este perfil de egreso del currículo nacional, varios de los aprendizajes tienen directa vinculación con lo que el modelo EIB implementa. Por ejemplo, el aprendizaje vinculado a las competencias comunicativas, ¿qué exige? Esto es una exigencia, es imperativo lo que el perfil dice, por favor. Indica lo siguiente, que todo egresado de la educación básica tiene que comunicarse en su lengua materna, en castellano y en inglés. Y no es solamente para las instituciones EIB,
es para todos. El currículo exige para todos. Entonces, con mucha más razón, los que formamos parte del modelo de servicio IBE, tenemos pues el respaldo del currículo y todas las herramientas y normativas que tenemos para el modelo. No solamente eso, el aprendizaje vinculado a las ciencias, a las competencias científicas, dice lo siguiente, que todo egresado de la educación básica debe indagar y comprender el mundo físico que lo rodea utilizando conocimientos científicos en diálogo con los saberes locales. Y esto no es para las escuelas o colegios EIB nomás, es para todos. Estimados especialistas que están acá, es para todos. Y acá tenemos un marco técnico normativo, más que eso, un perfil de egreso que nos exige eso. Y no hay ninguna posibilidad de decir no, porque ese es el tipo de hombre que el sistema educativo peruano ofrece para el Perú. Y así podemos ir encontrando tal vez por ahí otro aprendizaje en el que dice que todo egresado de la educación básica debe reconocerse como persona valiosa e identificarse con su cultura en diversos contextos. Y eso es otro aprendizaje de vital importancia. Estas y otras, si nos ponemos a analizar a cada uno de ellos, vamos a encontrar varias posibilidades, varias aperturas para que el modelo de servicio efectivamente tenga un respaldo mayor. Pasamos al último, por favor. Este es un marco más internacional. ¿Por qué una educación intercultural bilingüe en nuestro país y en el mundo? Los organismos internacionales, como la ONU, la UNESCO y otros, han planteado que el ciudadano del mundo de hoy es un ciudadano multilingüe. ¿Ya? Es un ciudadano multilingüe. El monolingüismo ya se está considerando como un problema educativo. Y les voy a explicarles por qué. Porque en el currículo nacional, por ejemplo, en las orientaciones para el desarrollo de las competencias, la orientación 10, dice la necesidad de desarrollar el pensamiento complejo en los estudiantes. ¿Por qué necesitamos desarrollar el pensamiento complejo? Porque la realidad actual es una realidad compleja, es turbulenta, de manera que un pensamiento holístico, abierto, un pensamiento que entiende distintas lógicas de vida, tiene la posibilidad de encarar con mayor éxito estas situaciones que vamos a ir encontrándonos día tras día. Y uno de los síntomas para esto es el cambio climático. El cambio climático nos está trayendo problemas serios y necesitamos hacer uso de nuestra formación, de nuestro pensamiento complejo para afrontar esto. Entonces, por eso el mundo de hoy está planteando que el ciudadano mundial es un ciudadano multilingüe. Por otro lado, cada lengua que aprendemos nos amplía la visión del mundo. Desde el quechua tenemos una forma de ver el mundo. Desde el castellano otra forma de ver el mundo, que en muchos casos no se contradicen, sino se complementan. Desde la aymara será otra forma y así sucesivamente. Entonces, eso nos permite tener una mirada más amplia, más holística de la realidad. ¿Se dan cuenta la implicancia de ser bilingüe? Lo importante que es de ser bilingüe para entender mejor el mundo. Por otro lado, permite comprender el mundo desde distintas lógicas y responder a situaciones también de distintas lógicas. Entonces, el pensamiento divergente es una necesidad de desarrollar en las personas para que efectivamente podamos afrontar las dificultades o los problemas, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva plural, ¿no? Por otro lado, la flexibilidad mental y raciocinio para resolver problemas.
mejores alternativas, ¿no es cierto?, o alternativas más creativas, o alternativas diferentes para resolver un problema. Seguramente me encuentro con una situación problemática, apelo a mi visión, digamos, quechua, entonces tengo una alternativa. Pero apelo a la visión más científica, eurocéntrica, tengo otra alternativa. Entonces, obviamente, estoy en condiciones más amplias, ¿no? Y por último, nos permite ser más respetuosos y nos permite ponernos en el lugar del otro, ¿no es cierto? De manera natural los bilingües tenemos pues interferencias, y eso es natural del bilingüe, ¿no? Entonces, si alguien tiene interferencia, entonces vamos criticando, y esa postura, ¿no es cierto?, evita a que siendo bilingüe ya no tenga esa postura, ¿no? Finalmente, y con esto termino, el informe de la UNESCO que dice reimaginar juntos nuestros futuros, plantea la necesidad de una educación ecológica, intercultural e interdisciplinario. Pero también nos dice, hay la necesidad de reequilibrar nuestra relación con la tierra, y debemos considerar a la tierra como un ser vivo. En la mañana hemos hecho la ofrenda a la tierra, a la Pachamama, y es una práctica de acercamiento, ¿no es cierto?, de nosotros, los runas, a la Pachamama. Y finalmente la vinculación con la neurociencia, ¿no? La neurociencia, el cerebro de un bilingüe, ¿no es cierto?, tiene espacios, ¿no es cierto?, o sectores del cerebro que lo desarrolla al ser bilingüe o multilingüe en relación a un monolingüe. Entonces, ahí encontramos muchos argumentos vinculados al desarrollo del pensamiento. Entonces, la importancia de ser bilingüe también radica por ahí. Necesitamos ampliar nuestro discurso, ampliar nuestra reflexión y vincular cuál es la implicancia de ser bilingüe en el ciudadano de hoy. Chayata muri mari mi kuchi kwa kipana ikuna, porque ya hizo un